de las y los, debo decir aquí si puedo decirlos, en México hay muy poquitos, pero aquí hay un poco más, feministas españoles que están haciendo cosas con respecto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y que podíamos aprender de esas experiencias. Entonces, a partir de ahí he estado muy cerca, conozco muy bien el fenómeno Bueno, aquí hay un debate por el que vamos a empezar que tiene que ver con las palabras, cómo nombramos lo que vemos, lo que sentimos, y lo que se da como fenómenos nuevos, que es el feminicidio, ¿no? En México, quienes estuvieron aquí en la conferencia en Barcelona saben muy bien que habemos un grupo muy grande en Latinoamérica y especialmente en México, que estamos aceptando el concepto de feminicidio como el asesinato de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es decir, y la violencia feminicida, que es esta violencia que va creciendo en la medida en la que las mujeres están activas en el mundo, y en la medida en la que ellas van reclamando sus derechos, entonces puede terminar esta violencia feminicida en un feminicidio, como sucede en Ciudad Juárez, como sucede en Cancún, en Sonora, en Puebla, en la mayoría de las ciudades de México, y por supuesto como sucede aquí en España, ¿no? En estos agresores que el juez o la juez da una orden de separación y demás, y finalmente vemos casi todos los días en los diarios que hubo alguna mujer amenazada, o eventualmente cada mes, cada semana, dependiendo del mes, de la temporada, una mujer asesinada por su ex pareja o por su pareja actual, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que aquí podríamos hablar de tres cosas, que serían los conceptos, las ideologías y los argumentos que estamos utilizando en el mundo entero para hablar sobre la violencia contra las mujeres. Desde mi punto de vista, quisiera saber cuál es el suyo, está ya un poco agotada este tema de seguir hablando simplemente de cifras, ¿no? Es muy agotador porque además insensibiliza eventualmente a la sociedad, ¿no? La gente, como decimos en México, está hasta la madre que le sigan repitiendo que cada 15 segundos una mujer es violada en México, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, cuando la prensa vuelve a decir, a sacar cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, que son los días como simbólicos para mencionar a las mujeres, te dice cada 15 segundos una mujer es violada, y de pronto descubrimos que en este discurso hay un actor que falta, ¿no? Y es el agresor. ¿Quién está violando? Me parece que nosotros hicimos hace unos 3 años una campaña en México que decía cada 15 segundos un hombre elige violar a una mujer. Entonces un poco como empezar a cambiar este discurso y decir qué es lo que vamos a decir y para qué lo vamos a decir. Ahora, ¿qué despierta este tipo de campañas? Que ese es el otro tema que me gustaría poner aquí y saber cómo lo ven, cómo lo sienten ustedes. Lo que despierta el contenido, el fondo de como el tejido fino de este tema es el que tenemos que empezar a abordar. Entonces, bueno, en este sentido, cuando hablamos de los agresores, de los violadores, tenemos que hablar también de un colectivo masculino. Me parece que ese es un tema del que están hablando algunos españoles muy notables. Evidentemente ustedes tienen aquí la fortuna que en México no tenemos todavía, de hombres como Luis Bonino, que han hecho grupos de hombres que están haciendo ejemplo para otros países latinoamericanos, particularmente Nicaragua ha copiado el modelo de trabajo con masculinidad que han desarrollado aquí en España, aunque ya sé, para aquellas feministas que van a decir, no, aquí todavía no es, bueno, nosotros desde afuera las estamos viendo, sí, aquí tienen unos avances brutales que envidiamos en muchos otros países, en términos de no solamente la sensibilidad que ya tiene una buena parte de los hombres en términos generales, sino además de la comprensión de que esto ya no se vale. Es decir, incluso en medios que podríamos llamar conservadores como El País o El Mundo, ya entendieron que hay ciertas cosas que tienen que abordar en sus proyectos, aunque Pedro J. no lo crean, ¿no? O sea, evidentemente eso no es lo importante es que ya en la dinámica de los proyectos tienen que hablar de estos temas porque son las mujeres reproductoras del modelo patriarcal, ¿no? Es decir, en México, aquí yo no sé qué tanto lo vivan, ya ustedes me dirán, en México cada vez que alguien en un foro con un público heterogéneo comenta que los agresores son en 99% los hombres, etcétera, y da las cifras que ya todos y todas conocemos de la violencia contra las mujeres, la frase, no falta quien diga, no, yo iba en la calle y entonces de pronto vi a una pareja donde el tipo le estaba dando de tortazos a su mujer y yo me acerqué a salvarlo. Y la mujer me dijo, déjalo que me pegue porque es mi marido y es mi amor, ¿no?
Yo, francamente, soy la mujer se quita, la mujer está asustada, pero no responde de esa manera. Me parece que hay que matizar y un poco dejar de jugar con estos clichés, digamos, o estas frases hechas, ¿no? Historias hechas por otros. Y la otra más utilizada, más manida en el mundo es, bueno, pero es que son las mujeres las que educan a sus hijos e hijas. Entonces, si ellas son las que reproducen el modelo, ¿qué vas a hacer? A ellas les gusta la violencia, ¿no? Y yo creo, yo lo que digo es que nos está faltando a los hombres y a las mujeres empezar a debatir y por qué esas mujeres reproducen esos modelos educativos y en qué contextos pueden no reproducirlos. Y entonces ponemos ejemplos de cientos y cientos de mujeres documentados en el mundo, en las casas de acogida de España, en las de México, en las de Estados Unidos, en las de Afganistán, donde las casas de acogida están bajo tierra con mujeres que andan por ahí con un par de hombres aliados que están armados para que puedan esconder a las mujeres maltratadas, para que no las asesine su pareja. En estas condiciones tenemos todas las historias que son tienen que ver, que es un asunto de educación, pero de educación, digamos, no formal en términos de cómo van a la escuela, es decir, quién está educando a estos niños y niñas en los temas de género que estén en los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Si es una maestra o un maestro que viene de todos estos principios misóginos y demás, pues muy poco va a poder hacer, porque el discurso es el doble discurso, ¿no? Me parece que va parte hasta incluso de la educación para el amor. A mí me parece que hay asuntos que son esenciales para la vida, y eso es cómo nos educan para amar, ¿no? Si nos educan para amar fincando nuestras relaciones en el sentido de propiedad, bueno, partimos de la base romántica. Basta escuchar la mayoría de las canciones románticas que hay, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, para entender que jodidos estamos con ese asunto del amor, ¿no? Y lo que usted acaba de decir, es decir, el peor de todos los mundos en la casa pierde, y esto de la casa pierde, es decir, tú te quieres ir porque yo te maltrato, pero yo te amo, aunque te maltrate, yo te amo y te pido perdón cada vez que te golpeo, pero entonces te voy a matar para que no te vayas con otro y solo seas mía, pero ya no te tengo. Y luego yo me mato porque te maté y no sé qué hacer y soy un imbécil. Entonces, bueno, por todos lados se pierde, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tema de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja tiene que ver esencialmente con la educación para el amor, ¿no? Y el tema de la violencia sexual tiene que ver esencialmente también con la educación para el amor y con la educación sobre cómo amamos al otro y a la otra, y cómo nos percibimos, y cómo nos apropiamos de nuestro cuerpo. Las mujeres y los hombres entienden que se apropian de su cuerpo. Las feministas hablamos de la apropiación de nuestro cuerpo para el erotismo, y francamente a mí me están faltando muchos hombres que empiecen a trabajar con el tema de la apropiación de su cuerpo para el erotismo. Todo este rollo de la falocentria me parece que es espantoso para los hombres, y los hombres que empiezan a descubrir que hay otras cosas, ¿no?, en todo su erotismo y su forma de amarse y de cuidarse y de apropiarse de su cuerpo, también trascienden y entienden que hay otras formas de encontrarse eróticamente con las mujeres, que no tengan que ver con la apropiación, con la colonización del cuerpo femenino, como el más grande de los encuentros, ¿no? Y en general, la verdad es que nuestra concepción del amor está muy centrada en eso, en la mayoría, y jóvenes, yo doy charlas con jóvenes estudiantes y no es muy distinto, ¿eh? La verdad es que no es muy distinto. Basta oír a Luis Miguel y todos sus cantantes fanes en México para entender que siguen cantando la misma canción, ¿no? La propia televisión, ¿no?, el documental, incluso hay una cultura de telenovela en México, ¿no?, muy grande, que además es multimillonaria y que, como ustedes saben, alrededor del mundo dan la vuelta a nuestras telenovelas. Bueno, no nuestras, yo no son mías y a mí no me dejan ganancias, se las dejan a Televisa, las que hacen en México. Yo soy una fan del boicot, pero en Latinoamérica no lo conocemos. En Latinoamérica parece que hay esta sensación en muchos aspectos de decir, si no me pega a mí, si no me afecta a mí, yo para qué carambas me meto. Por un lado, y por otro, que no hay esta cultura que estamos necesitando de estos niveles de debate en todas partes, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué sí me afecta a mí? Que exista en México, por ejemplo, una telenovela que está siendo filmada por Televisa, que se llama Las sin tetas no hay paraíso, Las tontas no van al cielo, y que esa de Las tontas no van al cielo no solamente es una telenovela muy maravillosa según el Televisa, sino además está siendo pagada por el gobierno de Guadalajara, un gobierno con unos problemas serios en todos los ámbitos de la pobreza, la educación y tal, y el gobernador de Guadalajara, que es un machirulín de ultraderecha, está utilizando recursos públicos para que se filme la telenovela Las tontas no van al cielo